Chicos de segundo año, muy buenos días. El día de hoy, martes 19 del mes de mayo del año 2020, sean recibidos aquí a nuestra clase. Espero que ya hayan estado viendo por ahí las actividades que hemos estado subiendo a nuestra página de segundo grado, que hayan podido ver el Despertando Neuronas. Si aún no han pasado a tomar asistencia, pasen a marcar por favor por ahí para tomar yo en cuenta que estuvieron presentes el día de hoy. Estoy muy emocionada de estar con ustedes. Traemos un tema muy importante y muy divertido. Ya habíamos hablado de algunos tipos de textos que habíamos visto. El día de hoy estamos hablando sobre los textos narrativos sencillos, algunos textos que nosotros podemos llegar a leer, como son los cuentos, que ya hemos visto qué clase de cuentos existen, las fábulas, que ya hemos visto quiénes son los protagonistas de las fábulas, y las leyendas. Entonces, el día de hoy estamos viendo textos narrativos sencillos como son el cuento, la fábula y la leyenda. Hemos desglosado en clase anteriormente cuando estábamos presencial en Aleph, veíamos qué tipos de cuentos, qué géneros, cómo se conformaban, sus partes, inicio, desarrollo y conclusión, las fábulas que son protagonizadas por animales y nos dejan una enseñanza. Y literalmente el tema nuevo que tenemos ahorita son las leyendas. Vamos a entrar en ese aspecto. ¿Serán todas las leyendas de miedo? ¿Habrá leyendas que no son de miedo? Vamos a quitar todas esas ideas que tenemos y aclararlas. Entonces, hoy nos basamos en el aprendizaje esperado, que quiere decir explora textos diversos que sean narrativos sencillos, identificar las características de los textos leídos, verificar las anticipaciones y predicciones. Quiere decir que cuando estemos en el cuento, la fábula o la leyenda, podamos estar a la expectativa de cómo va a empezar, qué va a seguir, qué pasó con el personaje, cómo terminó. Lo que tienen en común estos tres tipos de texto es que en ambos nos presenta una historia donde hay un inicio, donde se presenta un problema y luego hay que resolverlo. Entonces, el cuento, la fábula y la leyenda se caracterizan por tener inicio, desarrollo y conclusión, pero todas se conforman de características totalmente diferentes. Entonces, vamos a iniciar con la primera, que es el cuento. El cuento ya lo hemos analizado anteriormente. Tú sabes que puede haber cuentos de hadas, cuentos policíacos, cuentos de ciencia ficción, cuentos de fantasía, cuentos graciosos. Ya los habíamos analizado en otras clases que tuvimos virtuales. El cuento, hay que recordar, lo tenemos por ahí para escribirlo en la libreta, es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinados. Es decir, cuando leemos un cuento siempre nos dice específicamente dónde sucedió y en qué tiempo. Si nos vamos al cuento de Caperucita Roja, te dice que una tarde en un bosque. Entonces ahí ya nos está diciendo qué tiempo, qué era en la tarde, en qué lugar, en el bosque. Los cuentos son muy precisos, nos dan el nombre del lugar, el nombre de los objetos, de las personas, y te dicen todo lo que sucedió, si era de día, si era de tarde, si era de noche, si era el día siguiente. Y los personajes suelen ser personas o animales. En el cuento se pueden fusionar los dos, porque acuérdate que hay cuentos que tratan de magia, que son de hadas, de princesas, que son de dragones. Entonces en un cuento pueden intervenir tanto las personas como los animales. A veces los animales no hablan, solamente las personas, pero en un cuento todos son protagonistas. Después tenemos, bueno, ahí en el cuento, haciendo referencia, te puse un cuento aquí en el grupo que está con la característica stop motion, que te decía que es cuando con plastilina o con dibujos haces monitos y se van moviendo. Entonces el cuento que está aquí, que te puse de Caperucita Roja, está bien bonito para que lo pases a ver y veas una manera diferente de hacer los cuentos. Después entramos a la fábula. Acuérdate que en la fábula son historias escritas que se caracterizan porque los animales son los protagonistas. Esto quiere decir que en las fábulas casi no encontramos personas. Siempre, siempre, siempre van a ser los animales los que hablan y se portan como las personas. Yo te puse por aquí la fábula de la liebre y la tortuga. En esa fábula no vemos a ninguna persona, al contrario, la liebre es la que habla como si fuera un señor y la tortuga como si fuera otro señor, y todos los animales pueden hablar. Entonces, acuérdate,
una fábula solamente hay animales, los animales son los que hablan. Y por ejemplo, si dijéramos la fábula, no lo sé, había una que vi en internet que se llamaba El erizo y el globo, era de una familia y por ejemplo era un erizo papá, un erizo mamá y erizos hijos. Entonces no había ningún niño, no había ningún humano. Al contrario, como dice aquí la definición, los animales se comportaban como personas. Entonces recuerda, ya llevamos dos tipos de texto y son muy fáciles de identificar. En el cuento participan personas y animales. Todos son protagonistas. Y nos dice qué lugar y qué tiempo. Y la fábula solamente son los animales los protagonistas y los animales se portan como personas. La característica de la fábula es que al finalizar siempre nos deja una moraleja. Una moraleja quiere decir una enseñanza. Por ejemplo, cuando termina, si nosotros nos ponemos a ver la de la liebre y la tortuga, podemos ver que pues la liebre era un poco grosera con la tortuga porque le decía que era muy lenta. Entonces, al final, la fábula nos deja un mensaje donde dice que tenemos que tratar a todos por igual y respetar nuestras características distintivas. Entonces, el mensaje es que seamos amorosos, seamos amigables y tratemos a todos con respeto. Esa es la característica de las fábulas. Animales son los protagonistas, los animales parecen humanos y nos dejan un mensaje al final significativo. Y para concluir con estos textos que estamos teniendo por ahí, tenemos la leyenda. La leyenda sí es un tema nuevo que no hemos tocado ni hemos podido platicar. Y hay varias ideas que a veces tenemos. Por ejemplo, cuando decimos te voy a contar una leyenda, siempre pensamos, me va a dar miedo. No quiero escuchar una leyenda porque todas las leyendas asustan, todas las leyendas son de algún personaje que me da miedo, que no me va a dejar dormir, pero estamos en una idea errónea. ¿Por qué? Las leyendas son una narración de un suceso con parte de la realidad, pero metida con la fantasía. Quiere decir que nos puede contar cosas que son verdad, pero le añadimos una que otra cosita que pueden ser producto de nuestra imaginación, que no pueden ser posibles. Se transmiten de generación en generación. Es parte de la cultura y las creencias de un pueblo o lugar. Por ejemplo, las leyendas tienen la característica de que tus abuelos te las cuentan a ti o se las cuentan a tus papás. Supongamos, los abuelos se las cuentan a los papás te las cuentan a ti y tú se la cuentas a tus amigos y cuando seas más grande se la vas a contar a tus hijos y nunca se va a perder porque es una tradición hablar de eso. Entonces, una leyenda es un texto que se conserva conforme pasan los años, porque puede que un cuento o una fábula se olviden, pero una leyenda siempre es típica de alguna parte. Si hablamos de México, tenemos por ejemplo la leyenda de La Llorona. La leyenda de La Llorona se la sabe todo el mundo, porque es un texto tradicional, es una narración que todos no sabemos, que a veces cambian las versiones, que decimos, no es que sí mató a sus hijos, no es que se los robaron, no es que los ahogó en un río, pero al final de cuentas seguimos sabiendo que existe una Llorona. Así que estos cuentos son parte de la realidad. Si nos ponemos en el de La Llorona es una señora, o sea, tiene que ver con la realidad, pero la fantasía es que dicen que se aparece y que anda flotando en las calles. Entonces ese es el plus que le meten para que tu imaginación se vaya a volar. Ahora, aclarando el punto que te decía, ¿las leyendas son de miedo? Pues no, las leyendas no siempre son de miedo. En este caso, La Llorona puede que sea referente a tener suspenso, al decir qué pasó, y puede que a algunas personas sí les dé miedo, pero las leyendas casi siempre explican la historia de algún lugar. La que yo te publiqué en el grupo, el ejemplo de leyenda para ver, se llama La leyenda de los volcanes y quiere decir, nos cuenta la historia de cómo es que se formaron los volcanes. Entonces, si tú te pones a pensar, dices, maestra, pues cómo se formaron los volcanes no me da miedo. Entonces, esa es la característica de la leyenda. Las leyendas son las que nos dicen el origen de las cosas. Por ejemplo, La Llorona, volvemos a lo mismo. Nos dice cómo pasó el asunto, porque es que la señora se la pasa llorando y se la pasa vagando por las calles pidiendo a sus hijos. O sea, la leyenda nos cuenta, la leyenda de La Llorona nos dice cómo sucedió esa historia. En la leyenda de los volcanes que yo te puse en el grupo, nos dice cómo se formaron los volcanes. Dice que era una pareja muy enamorada
que tuvo que pelear entonces con unos personajes que aparecen ahí. Te invito a que la veas, está súper interesante. Entonces, ahí nos explica cómo se está formando esto. Si tú buscas en internet, también hay leyendas del sol y la luna, leyendas de las pirámides, leyendas de las estaciones del año. No siempre van a ser de miedo. Si hay leyendas que dicen la leyenda del niño que se apareció en la carretera, la leyenda de la casa abandonada, pero casi siempre van a ser más predominantes las que tienen una creencia o una cultura. Si tú has visto películas como El libro de la vida, La leyenda de la Nahuala, son películas basadas en leyendas, en orígenes mexicanos, en tradiciones que no queremos que se pierdan. Entonces recuerda, en esta hora hemos analizado 3 tipos de textos muy importantes que tú y yo ya conocíamos, pero a lo mejor no habíamos analizado a fondo, y recapitulemos todo esto. Tenemos los cuentos. Recordemos, los cuentos pueden tener personas o animales. Nos dicen qué pasó, cómo pasó, en qué tiempo. En las fábulas, los protagonistas son solamente animales, no salen personas. Los animales hablan y los animales cuentan la historia. Al finalizar la fábula nos deja un mensaje sobre cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, una reflexión personal. Y las leyendas, tercera y última, son escritos y narraciones que tienen realidad, parte de fantasía y que nos explican la cultura y las creencias de algún pueblo o lugar. Entonces, está muy sencillo de identificar. Te invito por favor a que vayas a ver las actividades del grupo. Si no las has realizado, puedes hacerlas, y a que veas los videos que te puse ahí, porque tenemos ahí 3 ejemplos muy padres, y la verdad el de Caperucita Roja es el que más me gustó, porque no habíamos analizado cuentos que fueran actuados con plastilina o con dibujos. Entonces está muy interesante ese, al igual que el de los volcanes me encantó. Y pues la de la liebre y la tortuga ni se diga, porque es un corto de Disney que tú ya has visto varias veces, por eso te lo puse, para que veas algo conocido. Entonces, espero que el tema haya sido agradable, haya sido comprensible, y que puedas enviarme tus evidencias para ver cómo trabajamos el día de hoy. Te mando un beso, un abrazo muy grande, y muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase de español.